Sentados en la mesa con nosotros y estamos muy contentos porque nos sirve para pensar y para ver qué vamos a hacer los próximos años. El escritor, docente y personaje fantástico de la comunicación argentina, una de las personas que cuando hay una entrevista no la pasás, te la quedas mirando de punta a punta, es más, la buscás y ya el algoritmo te dice, ojo que se subió otra entrevista a Martín Cobán, a vos te va a gustar. Sí, amigo. Claro, te puede gustar esta nueva participación de Martín Cobán. Otra vez va a hablar de Boca y entonces lo voy a escuchar nuevamente. Martín Cobán, vamos a arrancar así. La última muralla es Juan Román Riquelme. Pero qué muralla, ¿eh? Pero qué muralla. Bueno, me temo que sí, no es lo que uno quisiera. Quiero decir, uno no quisiera llegar a la última muralla, pero todo indica que hoy por hoy, en este momento de retroceso que nos toca, parecería que sí. Bueno, Boca. Sí. Somos nosotros. Sí. Igual podemos perder también. Es que puede ocurrir. Y pasa como en otras instancias, uno se encuentra argumentando y pensando y uno sería yo en este caso, digamos, fundamentar por qué yo respaldo la gestión de Riquelme, incluso argumentar con elementos objetivos y aún así hay un margen que es la final se perdió, las finales se pueden ganar o perder, esta tocó perder, claro que hay un gran mérito en llegar a la final, pero la verdad que se perdió. Y hay una fascinación que produce el poder, y Macri parece haber recuperado un espacio de poder, y hay algo que se vuelve atractivo en el quien tiene poder. Un viaje a Qatar que podría traer el financiamiento de la nueva Bombonera, todas esas cosas me dan un poco de miedo. Bueno, ahí ya viene algo que ya es del orden de una discusión concreta que uno puede dar con respecto a qué se propone, qué viabilidad tiene. Hay partes que son discusiones muy, muy concretas, que es... hay cosas que empezaron a conectarse para mí, porque me interesa cómo se forman las memorias y las de uno también, ¿eh? Uh-huh. Todos tenemos la impresión de que el menemismo empezó con la convertibilidad, pero no, y yo al menos tengo bastante borrado el menemismo previo a la convertibilidad. Los 2 años del 89 al 91. 2 años, no fueron 2 semanas. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo muchos presidentes, ministros de Economía se morían, sucedían cosas rarísimas. Sí, de Roig a Rapanelli, y la incertidumbre. Hay algo que hace que eso quede como, digamos, diluido, y de un modo análogo, la memoria construye una gestión de Macri en Boca que empieza con Bianchi. Sí, total. Pero no empieza con Bianchi. No hubo años previos. Hubo una gestión previa, incluso. 4 años previos. Sí, que son los que lleva Riquelme. Ni más ni menos. Ese tramito previo que queda diluido es la gestión entera en duración, es la gestión entera de Riquelme. ¿Cuántos títulos hubo en ese tramo, en aquella gestión? 2. ¿Cuántos hay en esta? 6. Y la cantidad de plata que se gastó en esa gestión comparado con esta, ¿no? Ajá. El déficit. Sí. O sea, comparando la primera gestión de Román y la primera gestión de Macri. 4 años contra 4 años. Además de las consideraciones que se pueden hacer, porque hasta ahí tenemos una cuestión de contabilidad. Claro. Contamos títulos. Y perdón, contamos títulos, contamos plata. ¿Ninguna Libertadores en los primeros 4 de Macri tampoco? No. Hasta que llegó Bianchi no hubo. Macri gana la elección en el 95 y la Libertadores se gana en el 2000. La primera de las que se gana en el 2000. Además de esta cuestión cuantitativa, después se puede entrar a hacer otro tipo de consideraciones, en una discusión sobre gestiones y administraciones, que es recordar que Macri no quería a Bianchi en Boca. Era el presidente del club, llegó Bianchi, ganamos todo lo que ganamos, pero a la hora de discernir, digamos, lucidez de gestión, sabemos que el candidato en 1998 a ser técnico de Boca por parte de Mauricio Macri era Daniel Passarella. Daniel Alberto Passarella. Digo, a la hora de evaluar, por supuesto, las cosas fueron las que fueron y no las que podrían haber sido, y yo, como hincha de Boca, soy muy feliz. Porque a diferencia de ellos, está bueno que todo. Querían que perdiéramos la final en Río de Janeiro, porque ya se están frotando las manos con los negocios que piensan hacer en Boca, a diferencia de ellos que, no diré que gritaron, pero sonrieron cuando Kennedy hizo el gol, me permito suponerlo. Linda metáfora que sea Kennedy aparte. Sí, exactamente. Yo ya dije, si me toca alguna vez ir a Nueva York, que exigiré aterrizar en la Guardia. Yo no aterrizo más en el otro, pero yo jamás habría deseado que Boca no gane.
con ninguna gestión. No, ni de hecho, con ninguna Macri consecuencia. hemos hinchado por Boca. Sí, pero obviamente, Claro. más bien la pregunta es a la inversa. ¿Cómo alguien que se dice o pretendería ser hincha de Boca podría no desear que Boca gane? Bueno, preguntemos, si pudiéramos obtener una respuesta sincera, cómo vivieron la final, que les planteaba ni más ni menos que reducir sus chances electorales, es decir, lo que yo entiendo por sus chances electorales, que es usar a Boca para seguir haciendo negocios, o ampliar esas chances. Yo creo que, y me parece que no es una conjetura arbitraria, ¿cómo digo? Claro, igual es inconfesable. Sí, pero no es inverosímil por el modo en que proceden y por la reacción que tuvieron, que es: vos tenés un proyecto para el club que considerás que es el mejor proyecto, ¿por qué lanzás tu candidatura al día siguiente de que la final se pierde? Si vos considerás que tu candidatura es valiosa, que es buena para el club, que es atractiva para el socio, ¿por qué tuviste que esperar a que Boca pierda la final para decir voy de vice? Y no antes. ¿Y no antes? Es que esa final perdida resultó funcional a tu candidatura. Esto no es especulación. No, ahora ya no estamos suponiendo, estamos revisando Y lo si que pasó. hubiéramos ganado la final, lo más probable es que Macri no hubiera sido candidato a vicepresidente. Entonces a él le vino bien que Boca perdiera la final. Entonces yo paso a preguntarme qué pienso yo de un candidato a conducir a Boca al que le vino bien que Boca perdiera una final. Yo no lo quiero. No hagamos ahora nombre. Supongamos que no tenemos el nombre. No sabemos quién es. No sabemos quién es. Y yo les presento este caso. Acá hay una persona que si Boca pierde la final se entusiasma y se presenta. Y si sale campeón de América entonces no se presenta. Y cuando Boca pierde la final aparece y dice me presento. No sabemos quién es. ¿Nos gusta? A mí no. Es Martín Coban que está con nosotros. Arrancamos hablando de Boca. Espectacular. Yo sé que a Factos. ustedes el tema capaz no le importa No, no, a tanto. mí No, me ahora interesa. me importa muchísimo, es la única muralla. Y porque me interesa la patria, Es la claro. última muralla total. O sea, Más vale. Pero estábamos hablando entre las noticias. Bueno, primero el cónclave Victoria Villarroel, Cristina Fernández de Kirchner. Consideraciones al respecto. No vi, estuve trabajando todo el día, vengo Bien. de 2 entrevistas previas a esta, una sobre Vilas y otra sobre el Río de la Plata. O sea que Excelentes temas. como estaba La rebajábamos nosotros. Esta es la Martín, peor de las perdón. tres que vas a tener. No, todo me interesa, todo me interesa y con todo me entusiasmo. Pero como personajes públicos, digamos, allá de no saber. Ella, Victoria, salió y Sí. habló correctamente. Dijo que fue una buena reunión, que se mostró predispuesta a un traspaso ordenado, que hubo una buena conversación. Pero sabemos que son dos personajes totalmente opuestos, ideológicamente. Todo lo seguí con imágenes, o sea, estaba acá en La Orquídea, que queda muy cerca donde Sí. estamos ahora en Futurock, por lo tanto pispeaba la televisión y veía bajo el formato cine mudo, digamos, pero Sí. iba siguiendo lo que iba pasando. Bueno, primero lo obvio, claro, es un encuentro llamativamente dispar. Ujú. Son esos casos, incluso si uno, claro que no es literatura, y por suerte no es literatura, pero si fuera una literatura sería un desafío narrativo, que es cómo pongo a conversar a estos dos personajes. Pero ¿no notas No una... es difícil de imaginar. ¿No notas una similitudes o same energy en algún punto? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería? Y Más allá que acá son hablamos mujeres. de alguna cuestión de la coquetería, de dos señoras con cierto porte. ¿Qué decirte? Bueno, pero yo creo que hay un punto Con buena en oratoria común. también. Y el punto en común de ser dos mujeres que llegan a lugares muy altos de la jerarquía política, que eso ya les pone como al menos les pone un lenguaje Sí. que comparten. También. Sí, pero me sigue pareciendo muy general. Son dos dirigentes políticas muy importantes. Sí. Claro. Y tanto que una y otra, una fue presidenta de la nación, pero digamos, la actual por algo se encontraron. Ujú. La actual vicepresidenta y la inminente vicepresidenta comparten un perfil de mujeres dirigentes destacadas. Más bien lo raro es que alguien llegue a vicepresidente y no tenga esas características. Michetti. Michetti. Exactamente. En realidad lo desconcertante es claro. Michetti. Es verdad. Sí. Después esperaríamos de alguien que es una mujer y que se dedica a la política y que se destaca como dirigente, tanto como para llegar a una vicepresidencia, que tenga un temperamento considerable, que sepa hablar de Y corrido. más iba a ser un cargo parlamentario. Y claro, sí, que va a tener que presidir el Senado. Digamos, insisto, lo desconcertante es lo que ocurrió antes. Esto es lo que razonablemente podemos esperar de dos mujeres que son dirigentes Bien. políticas significativas. Después, digamos, hay una, digamos, la evidente, obvia disparidad ideológica.
Y el hecho de mi caso, que he sido opositor de una y lo seré de la otra, como ciudadano que soy, es tanto más interesante discrepar con Cristina Kirchner que con... El mejor enemigo. Es interesante en el sentido digamos, a la hora de que, cuando digo interesante discrepar, es qué exigencia de elaboración te plantea esa discrepancia. Claro. Qué discusión, qué elaboración de argumentos. Tengo que ir más preparado. A qué vos te oponés. Y la exigencia de, como en cualquier discusión que uno... Bueno, cualquier discusión no. Hay discusiones que en realidad no son estrictamente discusiones, en las que alguien lleva sus argumentos y se los tira por la cabeza al otro, que a su vez te tira por la cabeza con sus argumentos. Si los argumentos que uno le tira al otro no tocan sus propios argumentos, no los afectan, no los interpelan en algún grado, y el otro devuelve los argumentos que ya tenía, que como suelen ocurrir estos debates, no ha habido exactamente una discusión. La discusión como interacción de voces, la voz del otro afecta a la mía. Claro. Y mi voz afecta al otro. Si el otro ya tiene decidido lo que va a decir, y lo va a decir, diga yo lo que diga, y yo tengo decidido lo que voy a decir, y lo voy a decir, diga el otro lo que diga, es un intercambio de monólogos. No es exactamente un diálogo. En un diálogo cada voz afecta a la otra. Si lo pensamos como un diálogo, también tendemos uno mismo a pensar, cuando decimos diálogo, la palabra diálogo tiene un buen prestigio y se entiende diálogo, acuerdo, consenso. Una discusión también es un diálogo. Diálogo es intercambio de voces. Si te discutís, debatís, polemizás fuertemente, también es un diálogo. Porque, insisto, tendemos, me parece, registrar a mí, me parece percibir a mí, tendemos a poner diálogo con acuerdo, entendimiento, consenso. Sí, como si necesariamente en el fondo se tienen que poner de acuerdo en el 100% de las cosas. Sí, y como no. si la finalidad última o no tan última del diálogo fuese el acuerdo. Y dos personas se encuentran, no se van a poner de acuerdo, no se quieren poner de acuerdo, quieren discutir, que para mí es un deporte de riesgo para mí, que soy un cobarde, que me atrae muchísimo. Sí. Discutir para llegar a un acuerdo, no necesariamente. Para discutir. Es que muchas veces por ahí el que en el choque de monólogos, donde no hay discusión, el que lo transforma en una discusión, es decir, el que agarra, aunque sea, escucha algo y, digamos, improvisa, se sale mínimamente de su monólogo, pero por agarrar algo de lo que dijo el otro, a veces es como la estocada final, ¿no? Y con eso ganás. Es que para doblegar verdaderamente al otro, si no son, digamos, dos monólogos ante un tercero, que serían los espectadores del debate presidencial, que va a resolver cuál de los dos monólogos le resulta preferible. Pero está cotejando dos monólogos, si no hay interacción entre esas voces. Porque para refutar la voz del otro, la tenés que incorporar. Claro. Que de hecho estaba pensando, Victoria Villarroel es la candidata a ya vicepresidenta electa, y ya hay un momento tuyo viral, es la discusión, porque no fue una apuesta en común, sino una disputa de sentido respecto al tema de los 30.000 desaparecidos. Y cada vez que surge el tema, apareces vos de vuelta. ¿Cómo te sentís vos que la gente te use como argumento? Mira, escuchalo Martín Cohen, ¿no? Con eso, ancho de espada, olvídate. Y ya está, ganamos la discusión porque Martín Cohen lo dijo mejor de lo que yo lo podría haber dicho. Se produce el raro efecto por el cual parece que yo insisto. Claro, vos sos el mismo y dice lo mismo. Yo estoy en mi casa haciendo otra cosa. Claro. Claro. Este tipo otra vez con lo mismo. No. Es una grabación. Pasa eso, claro, claramente. Sos re pesado con el tema. Te salió bien, ¿viste? Entonces la vuelvo a usar ese argumento. Digamos, ¿qué puedo decir yo de eso? No mucho. ¿Cómo fue después la charla con López Pérfido? Porque hay algo que yo diría, dos o tres cosas. A mí me complace haber aportado algo que nos puede haber servido a todos, empezando por mí, a pensar esta cuestión que es compleja. Si esa discusión, que fue discusión. Fue discusión, porque agarraste algo de lo que venía diciendo él. Pero claro, si importa el número, ¿cómo no va a importar el número? Claro, fue una discusión. Claro. Y lo que yo creo que permitió que aportara algo, no fue por mí, fue por mí, como parte de una discusión donde en la que él tomó lo que yo estaba diciendo para manifestar su desacuerdo, y yo tomé lo que él estaba diciendo para manifestar el mío. Llamativamente resulta disruptivo, como se suele decir, pero en realidad es bastante común. Dos personas hablando, dos personas discutiendo. Claro. Pero yo creo que, a diferencia de lo que suele pasar, que es esto, los monólogos, cada una de las voces está compactada, presurizada al vacío y no se deja afectar por la otra. En verdad pasó algo, desde el punto de vista discursivo, de un género simple, una discusión.
si algo de esa discusión fue un aporte, me complace, como digo, me complace, pero no mucho más que eso. Tengan en cuenta más que yo no lo volví a ver. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué vínculo tenías con lo pérfido? Después de eso, ¿tuviste una charla posterior? Él te dijo, che, me cagaste. ¿Hubo una charla posterior o no? Sí. Nunca hablé de eso, pero yo tampoco hablo de eso, es un video. Una vez me pasé. Es un video, no es una obra de teatro. Este tipo siempre con lo mismo, no, pero no ves que es una grabación. Aparte estuviste siempre igual, es igual a Milei. Al final lo critica a Milei y es lo mismo. Siempre la misma remera, no, bueno, igual tengo otra remera, sí. La repito, pero no, hablando en serio, lo más serio que podamos, yo diría. Después me lo encontré una vez y nos saludamos, obvio, claro. Hay algo que ya que salió el tema puedo mencionar. Dale, me interesa. En el programa, pues fue todo un programa, hay un efecto también que quizás ocurra con lo mismo que estamos haciendo ahora. Vamos a hablar X cantidad de minutos. Ustedes después van a subir 1 minuto y medio. No, lo vamos a subir completo igual. Bueno, mejor 1 minuto, más cortito Solo mejor. completo. Después si alguien lo quiere fragmentar, lo fragmenta. Eso va a pasar. Subís 2 minutos, ven 2 minutos, yo entiendo que alguien vea 2 minutos y opine sobre 2 minutos. Encuentro a veces que dicen, o se pronuncian sobre lo que no habló. ¿Cómo sabes de lo que no hablé? Hablé 50 minutos, viste 2, desconocé los otros 48, no puedes saber lo que no dije. Puedes saber lo que di yo cualquiera, ¿no? No me pasa a mí. Pasa. Claro, bienvenido al hate, amigo. Claro. Bueno, es que no acepto esa bienvenida. Todos somos mal recibidos en el hate. Pero no me preocupa el hate, me preocupa la naturalización del maltrato, me preocupa la naturalización de la denigración y del hostigamiento, no que exista, que se naturalice, que digamos, es así. ¿Por qué es así? ¿Y por qué deberíamos aceptar que sea así? ¿Por qué tenemos que convivir apaciblemente con que sea así? Te plantas ahí. Me obligo a consternarme cada vez frente a ese estado de cosas. No me importa, digamos, que sea irreversible, si es que es irreversible, porque creo que no es ajeno al fenómeno Milei, cuya violencia desentona cada vez menos, en el sentido de que, lo podemos decir al revés, está cada vez más a tono con la modulación agresiva de la época. Entonces, un violento, muy violento, que es agresivo, muy agresivo, queda en todo caso como la época un poquito más acentuada, o bastante más acentuada, pero no está exactamente fuera de tono, porque el tono general es ese, es el tono de las redes, es el tono de los medios de comunicación tradicionales que hablan cada vez más como se habla en las redes. Es el tono de muchos discursos políticos, no solo el de Milei. Otros políticos también ya vienen practicando el estilo puteador. Pero el mejor puteador es Milei. El mejor violento, el mejor en el sentido el más eficaz, y el más genuino y el más auténtico, es Milei. Porque incluso Bullrich intentó. Le dijeron, dale, si vos te peleaste con Moyano. ¿Te acordás cuando te peleaste con Moyano? Dale, enojate otra vez. Y no le salía. No le salía. Porque no es tan violenta, ni tan buena violenta. Pero tan buen violento en el sentido que Tyson era muy bueno. Y buen salvaje. Claro. Sí, le salía actuado, le salía exagerado, queriendo llegar al grado de virulencia y de agresividad que a Milei simplemente le sale natural. Porque es agresivo, claro. Porque es violento. Entonces, discutimos Milei, discutamos también el tono naturalizado de la época, donde otras formas de la violencia, en otros discursos que no son los de Milei, también están instaladas y naturalizadas. Aquella noche, perdón, Sí. soy docente, no puedo. Por favor, seguí. No, nos encanta, es fascinante escucharte siempre. Quería saber más cosas. No. Aquel noche. programa duró lo que duró y tuvo un primer bloque que habrá durado 25 minutos, en el que yo creo que generé estrés que me habrá costado 6 o 7 meses de vida. Claro. En el sentido de que hubo un primer bloque en el que María O'Donnell entrevista mano a mano a Lo Pérfido, y Lo Pérfido habla 25 minutos en un bloque suyo propio. En el segundo bloque había una mesa donde estábamos Guillermo Martínez, Marcelo Larraqui y yo. El segundo bloque del programa. Darío Lo Pérfido se agrega a nuestra mesa, lo cual no es que me haya parecido mal, porque de hecho yo mismo dije, no voy a responder. Yo lo vi detrás de cámara que se iba. La pregunta es, ¿qué opinamos de lo que dijo Lo Pérfido? Y a mí me incomodaba contestar a alguien que no está. Que no estaba.
Claro. Porque así Claro. otra vez. Es desleal. Claro, y es fácil de abogar. Es que justamente Es lo que habría hacemos los sido- periodistas cuando cortamos con la persona. Sí, y le refutás todo. No hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Es de mal gusto, además. Pero además, se vuelve a lo que decíamos antes, que si le vas a refutar, dale lugar a su palabra. Claro. Si él habló primero o ella habló primero y cuando se va vas a hablar vos, es un monólogo y otro. Para que haya verdadera refutación, discutan. Sí, y De se manera- quedó. Yo ahí dije, no me parece correcto responder si el interlocutor no está, él escucha, se frena, se da vuelta y escucha. Y después da unos pasos hacia adelante y se sienta, fuera de cámara, pero se sienta. Y después le pega un empujoncito a la silla de ruedas y viene. Y se incorpora. Es el motivo por el cual en un momento en que él va a tomar la palabra, yo le pido que me deje seguir, porque él había hablado 25 minutos. Con lo cual, el señalamiento de que soy un fascista, que no dejo hablar al otro, no es justo, voy a decirlo así. Si lo pones en contra, no es justo. Declaro, no soy fascista. Perfecto, desmentido. Muy importante este desmentido con el Ahora detrás de llamamos cámaras a los portales que ¿Sabes cómo se llama título. esto? Esto es fact-checking. y toda el detrás de Chequeado.com. escena No es fascista, y verdadero. la definición de discusión sobre esto último que acabas de decir. Estuvo circulando durante estos días frenéticamente esta frase atribuida a Deleuze y Guattari sobre que las masas desearon el fascismo, ¿no? Las masas no fueron engañadas, hay un deseo al que no se le puede mentir, porque lo que no podemos desconocer es nuestro deseo, y las masas desearon este escenario. Desearon el fascismo directamente. ¿Vos cómo dialogas con esa idea? Porque vos, por lo general, tenés una idea de la sociedad que siempre es interesante de escuchar. ¿Y cómo dialogas con esa premisa que está circulando, teniendo en cuenta que la campaña de Milei fue ridículamente honesta sobre sus intenciones y sobre su finalidad y sobre sus inclinaciones políticas y económicas y el destino al que va, y fue electo no por 1, sino por 11 puntos de diferencia? Sí. Estamos como en un paso muy significativo si uno lo coteja con el menemismo, que objetivamente parece ser un antecedente significativo en relación a lo que se propone hacer. Con la diferencia que este lo dijo antes. Exacto, Menem en un momento dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Claro. Ahora estamos en un punto donde alguien ya puede decirlo y se lo vota, lo cual indica algo no necesariamente alentador. Dos cosas. No solo eso que hace 30 años no podía decirse porque si lo decías nadie te votaba y ahora sí, sino que ahora sí, habiendo existido además el menemismo. Eso que Menem no dijo que iba a hacer, pero como se decía, Menem lo hizo y cuyos resultados en la sociedad, para mi manera de ver y la de muchos, fueron catastróficos, ya cuentan además. Entonces, no solo dijo lo que iba a hacer cuando Menem no lo dijo y lo hizo, sino que en la memoria social relativamente reciente, 20 años en la memoria social, no es de largo alcance. No solo contamos con que está diciendo lo que va a hacer, contamos con el recuerdo de las consecuencias que trajo cuando hicieron esto mismo que se propone hacer, más algunas cosas que se propuso hacer y que hizo Macri. Tenemos una combinación Cavallo-Macri explícitamente, que hacen a nuestra memoria reciente, y todo eso efectivamente es explícito. Yo creo que respecto de Deleuze y Guattari, y agregaría, no es que sea lo mismo, pero comparten un espacio de pensamiento de eso que genéricamente llamaremos postestructuralismo francés, que es otro modo de concepción no ya de la masa, sino del sujeto. Porque tenemos toda una teorización sobre las masas, y las reflexiones sobre el fascismo efectivamente fueron reflexiones sobre el fenómeno de masas, pero creo que hay también algo respecto de cómo se piensa al sujeto y al poder, y que eso está en Deleuze y Guattari o está en Foucault, que es una concepción muy relevante y muy iluminadora en un punto, porque tenemos tendencia uno mismo a pensar al poder siempre y ante todo como un espacio de coerción o de represión, y muchas veces lo es, en gran medida lo es. Foucault mismo plantea en un momento, si el poder solo dijera no, si el poder solo fuese prohibición, no podría sostenerse. Ningún poder se sostiene diciendo no. El poder es también producción de deseo. No es solo represión de deseo, es también
producción de deseo. Y eso tiene que ver con la concepción del sujeto, que es un sujeto constituido por dispositivos de poder. Esto es más Foucault que Deleuze y Guattari. Pero también en Deleuze y Guattari está la idea de un sujeto constituido por dispositivos y no previo a esos dispositivos. No es un sujeto se constituye y produce un discurso constituye un sujeto. Todo esto llevaría un curso entero, es un programa de radio. Pero para lo que vos estás planteando, Te sigo. si el poder no solamente dice no, si el poder no es solamente lo que viene a reprimir y a prohibir el deseo, sino que también produce deseo, y por producir deseo constituye un sujeto de deseo. Ahí para mí una buena referencia es algo que a mí me interesa, y de hecho escribí una novela que se llama Confesión. ¿Qué es la confesión? El que va a confesar, desea confesar. Hay confesiones forzadas, bajo tortura, por poner el ejemplo extremo, eso es un poder coercitivo. El sujeto de culpa, y eso si nos remontamos desde Foucault, obviamente la referencia más allá es Nietzsche. Si pensamos un sujeto constituido en dispositivos de poder, el poder constituye un sujeto de la culpa. El remordimiento como dispositivo de poder es la constitución de un sujeto al que le remuerde la conciencia, y en ese sujeto de remordimiento desea confesar. A ese sujeto no le arrancás la confesión, no le haces decir lo que no querría decir, quiere confesar. Porque el poder lo ha constituido como sujeto de remordimiento, y ha constituido en ese sujeto de remordimiento un deseo que es funcional al poder. El poder quiere que hables y logra constituirte como sujeto en un lugar donde vos querés hablar. Claro, pero no te está mintiendo ni te está obligando. No te está obligando. Constituye tu deseo. Entonces, sin que desaparezca del todo, porque el poder también es represión. Por lo tanto, la premisa de aquí está mi deseo y yo soy mi deseo y el poder me reprime, me contiene, me inhibe, etcétera, no desaparece del todo, pero no abarca la totalidad de los mecanismos y de la complejidad del asunto. Entonces, yo agregaría un aspecto menos teórico, en el sentido de que entramos a esto por Deleuze y Guattari. Ahora, ¿me recordás la frase con la que empezó todo esto? La frase es algo así, estoy parafraseando Sí. pésimamente, pero es como a los pueblos no les mintieron, los pueblos desearon el fascismo. Igual ahora dijiste pueblo y antes dijiste masa. Masa, No es igual. perdón, no es lo mismo, es masas, Uy, a las uy, masas, se pudrió era todo. las masas. Se pudrió todo. Pero no Perdóname. Sergio Massa. Perdóname, claro, qué pena contigo, no, es a las masas, es Bien, las masas. bien. Si lo Sí. hubieran deseado Massa, estaríamos en otra situación. Mire, yo soy docente, pero ahora no, como ustedes no me pagan, no voy a trabajar. Me parece perfecto. No, dibujala. Estamos charlando, pero fatalmente estas cosas agregaría de todas maneras sobre la formulación conceptual, que también podemos traducir más empíricamente. Hitler, no estoy comparando, estoy No, está bien, haciendo planos de instancias. Hitler dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votaba ninguno. Sí. O sí. ¿O sí? O sí. O sí. ¿Ves? Claro, en No, este caso. no deja de ser un resguardo decir, si decía que iba a matar a todo lo que antes llamaba genocidio, que es exterminar un pueblo por completo. Es la palabra, me parece que hay que conservar también al menos esa acepción específica. A todos nos ilusiona pensar que habría suscitado consternación unánime si dice los voy a eliminar. No. Claro. No. Los pueblos no necesariamente son buenos. Bueno, no. Agreguemos, ahora ya sí inscriptos en la coyuntura. Sí, saquemos el ejemplo de Hitler, pues. Dejemos a Hitler, Sí. mejor sin él. Pero respecto de Deleuze y Guattari, con quienes nos llevamos mejor, claro, que con Hitler, que nos llevamos pésimamente mal, y él con uno. Si hay sectores tan amplios de la población, a golpes de crisis, de penurias, de limitaciones, se ve despojada, amplios sectores se ven despojados de una perspectiva de futuro de mediano, no digamos a largo plazo. O sea, si vive el día, si cada día tiene que resolver cómo sobrevive ese día, y al día siguiente reanuda a ver qué hace con ese día, porque está con el agua al cogote, si es que no está arriba del cogote, en términos de las condiciones y las penurias económicas del país, cuestiones de las que Massa no era precisamente ajeno. Después podemos discutir qué hacía, qué no hacía, qué se podía hacer, no lo sé. Lo cierto es que no era ajeno. No. ¿Cómo planteás una alternativa de sopesar perspectivas de futuro si lo primero que le despojaste es el futuro?
la posibilidad de situarse frente a un futuro en principio personal que no sea la resolución contingente de un puro presente de cómo se las arregla ese día. Si eso además lo sostenés durante un cierto tiempo, con lo cual efectivamente se convierte en un modo de estar en el mundo, que es ¿cómo hacemos con este día? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo? Cuando alguien aparece con un gesto básicamente destructivo, me parece que es más claro con lo que rompe que con lo que propone. O es más fuerte. Totalmente. El gesto de ruptura. De hecho, inicialmente, me parece a mí, volví a ver, no me lo acordaba, el gag televisivo, porque empezó como gag televisivo, de él dándole palazos al Banco Central. No necesariamente, porque yo soy profesor de literatura, no estoy en condiciones de ver las consecuencias, cuáles serían. Escucho especialistas que dicen que sería una ruina nacional y entiendo lo que están planteando. Estoy pensando en otra cosa. El espectáculo de la destrucción. Un candidato, todavía no lo era, pero luego lo fue, que está con un palo. La motosierra, ¿no? La motosierra. Una motosierra. ¿Qué se construye con una motosierra? Nada. Cerró, la motosierra corta, daña. Después puedo decir, bueno, pero con los troncos que hemos cortado podemos hacer una linda cabaña, pero con la motosierra no haces la cabaña. Y el que levanta la motosierra no está proponiendo cabaña. No. Es la motosierra. Me equivoqué. Yo pensé que me estaba proponiendo cabaña. Bueno, no, bueno, justamente, de la motosierra a las cabañas, suponiendo que fueran cabañas y suponiendo que se hicieran así, requiere una perspectiva. No, está lejísimo la cabaña, amigo, está Tampoco, lejísimo. bueno, es que entonces tenés que levantar la mirada y poder ver 3 o 4 pasos de futuro, cuando las mismas condiciones sociales y económicas imperantes despojaron, mutilaron en gran cantidad de gente y durante mucho tiempo la posibilidad de ir más allá de cómo resuelven el día a día. Con lo cual, comprensiblemente, la virulencia y la violencia del que viene a romper tiene su atractivo. Yo no me ubicaría en ningún púlpito desde donde le levantaría el dedo a nadie, porque entiendo el atractivo de cuando alguien no da más y son muchos y durante mucho tiempo, que el gesto de la agresividad destructiva se pueda tener su atracción. Claro. Lo pensé y lo escribí en una columna de diario recordando el rompan todo de Billy Bond. Totalmente. Amo. Porque tiene, claro, un momento rockero intensísimo. Sí, sí. Pensemos esa noche en el teatro después, cuando la gente se va y te aparecen los empleados del teatro con la butaca rota, tiene que empezar a juntar los pedazos de cosas, hay que arreglar la butaca, y el tipo se iba a ir a las 11 a la casa y se tiene que quedar hasta la 1 porque hay que barrerlo. Sí, o sí. sea, ¿El Luna Park o no? Yo no recuerdo dónde fue. Creo que había sido Luna Park, pero no, bueno, Creo que sí. no importa. Digo, el rompan todo. Sí, Ese sí, momento sí. rockero del rompan todo requiere, para tener el lustre, el brillo del gesto destructivo, justamente, que no pensemos en el después. Pues si pensás en el después se vuelve desvaído, Claro. chico, rompiste todo. Sí, Yo iba a no, tocar acá, teníamos que tocar mañana y ahora no tienen dónde sentarse. Claro. No, justamente. Mañana es el show de Roger King. Claro, y le rompimos la. Pero bien rotonda. Bueno, claro, necesita no tener después. Ese tipo de gestos de la fascinación del rompan todo necesitan no tener después. Y hay mucha gente que desde hace mucho tiempo no puede pensar en su después, porque no lo tiene. Porque tiene que ver cómo come hoy, y mañana tiene que ver cómo come mañana, y pasado tiene que ver, cada vez tiene un hoy. Solo que, a diferencia de Billy Bond, a quien recuperamos, o que sí, nos podemos fascinar con eso. Yo también lo recupero, y Charly García lo menciona una canción, ¿te acuerdas de Billy Bond? Sí. Ahí está bien, ahí está bien. Ahora estamos exactamente frente al después de eso que parecía no tener. Estamos frente al después porque no nos habíamos preguntado. Uso la primera del plural para justamente no ponerme fuera de lo que estoy caracterizando. Que es, ahora vienen 4 años de gobierno. Ya pegó los palacios, Claro, ya ¿va a gritó, ser ya todo insultó, destrucción ya. o va a aportar alguna construcción posterior? Es que lo que destruya va a ser parte de una gestión ahora. Claro. Es como un recital que transcurre Y la rompiendo cabaña, todo. y la cabaña. Bueno, porque también pensaba, eso ya quedó fuera de ese artículo. Hendrix, el gesto de prenderle fuego a la guitarra es sublime
Pero tenía otras para seguir tocando. Claro, total. Y tenía un plomo Claro. que se le alcanzaba. Sí, que le Argentina no es trajo Hendrix. otra. A uno le decís, esta es tu única guitarra, no te des un mango para comprar otra, no la quema. Claro. La quema cuando está consagrado, no cuando está arrancando. Cuando tiene otra. Entonces, y eso además le da su carga y su sentido al gesto, porque fue un gesto y además se hincó. Y es un gesto que tiene una carga enorme, quemar el instrumento, Sí. tu instrumento. Pero la vida no es como el rock, estamos en futuro rock. Mira, acá Sí. tenemos las dos palabras con las que estamos, el rock y el futuro. La vida no es como el rock, la vida contiene rock, no es como el rock. No todo es como el rock. Y está el problema del futuro. Sí, no quememos nuestro instrumento. Claro, entonces, como está por empezar, me parece que esa es la situación en la que estamos todos, pero creo que los que lo votaron también, por lo que me parece percibir. No voy a decir como Mirta, la gente en la calle me dice, porque uno que camina de la Orquídea para acá. Como son dice 2 cuadras. Becerra, ella tiene una antena que está conectada con algo que no entiende bien de dónde viene. Sí, oye voces también. Porque pero además me parece que su edificio tiene cochera, con lo cual no camina ni hasta el auto. Sale ya arriba del auto de la casa en Avenida Libertador. ¿Qué le dice quién en la calle? ¿En qué calle exactamente? Claro. ¿Cuál? Pero más allá de cuál. En Moreno ¿Qué- Campo. ¿Qué con qué? Claro. ¿De Eso no es esquina una de calle, cuál? es una avenida. Aparte. Además, y es esa, pero digo, más allá de eso, digo, yo tampoco me guío por lo que me puedan decir a mí, pero un poco entre las redes, y un poco los medios, y un poco las cartas de lectores, y un poco lo que uno va percibiendo, los 2 o 3 días que van transcurriendo, estamos frente a ese punto. Hemos descargado. Prefiero usar la primera plural para no estar señalando a nosotros. Ok. Hemos descargado, hemos hecho la descarga del basta. Te banco. Terminó el concierto, quemamos la guitarra, toma, vos que... Bien, ahora empiezan 4 años de gestión, ¿y ahora qué viene? Que me parece que es un lastre que tenemos como sociedad, históricamente quiero decir, que es una derivación más de una situación que a mí ya en aquel momento me resultó desdichada, que es el que se vayan todos. Que me parece que tiene ese mismo componente, tiene una fuerza Bueno, drástica. de hecho, la enunciación es la casta y que se vayan todos, es la misma enunciación. Exacto, me parece una derivación de esa misma enunciación. Esa enunciación abrió 2 vertientes. Primero, incorporar en el que se vayan todos figuras que no vinieran de la propia política. Claro. Pero es algo que había ya advertido Menem. Y les recuerdo, lo que ustedes ya saben, que a uno de los que trae, porque no venía de la política, es Scioli. Reute, Mancioli. Exacto. Menem ya se da cuenta de eso. Antes de que se formule como un que se vayan todos. El que se vayan todos, me parece a mí, que ya no me conformó en el 2001, era, por un lado, que venga gente que no viene de la política. A Macri también lo pienso Claro, como los una derivación de eso empresarios. mismo. Exacto. Y lo otro es que se vayan todos. Pero si se van todos, ¿qué? Porque al mismo tiempo, el que se vayan todos fue a parar a Duhalde. Totalmente. Y después a Néstor Kirchner, que era gobernador de provincia. Y Milei está incorporando, se vayan todos, vino Macri. No es que se vayan todos. Y Patricia Bullrich, que es ese mismo todos. De manera que me parece que ahí también encontramos este límite. Entiendo perfectamente, y no lo entiendo mirando desde afuera, vuelvo a asumir eventualmente una primera de plural. Cuando estamos podridos, si estamos hastiados, y pienso los que están hastiados pues la están pasando muy, muy mal. Yo a título personal, yo como todos los días, mi comida mañana está asegurada y la de pasado mañana también. No, soy Hasta ahí docente tenemos. universitario. Soy docente. Tiré 2 días, No dije un año. No dije nada, soy docente universitario. Claro. Pero sé que hay gente que la está pasando mal, Sí, totalmente. mal, y yo no soy parte de esa, no estoy en esa situación. Entonces, calculando además esa situación, claro que el que se vayan todos, la casta, el palazo, el putearlos. Ahora, ese que los putea, ahora es presidente y tiene que gestionar el país 4 años. ¿Qué viene? Eso es la incógnita. Es Martín Coan con nosotros que está conversando. Ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Hablamos un montón. Nos quedaremos escuchándote. Toda la vida, Martín. Juro que no, la gente que vive conmigo dice que no. Mentira. Porque tu mujer habla muy bien de vos. Y yo cada vez que tu mujer habla de vos digo, ay, qué envidia me da que hablen así de mí. Sí, lo que es igual lo que debe ser esa discusión, estamos haciendo un monólogo, no te estás dejando pecar por mis palabras. Claro. En casa no se habla así. ¿No? No. O sea, te la pego un poco. somos personas. En casa hablo ¿Es de bostera? boca. Hablo de boca, sí. ¿De bostera? Y eso es muy, muy importante. Sí. Podría ser de derecha, pero de River no.
Martín Coa. He admitido independientes, no personas independientes, personas de independiente. Igual, en mi experiencia en sucesivos matrimonios, tuve una esposa que no era de nadie. Y quizás fue peor. En lo que duró ese matrimonio me entraba la idea, es de River, no me lo está queriendo decir. Y cada tanto momento de distracción, cuando estaba, era muy lectora, y cuando estaba concentrada muy leyendo, le largaba. Sos de River, ¿no? No, de nadie. No la agarré nunca diciendo, bueno, sí, está bien, sí, porque eso habría sido una igual crisis. capaz que no desde Boca, pero es antiboca, que es lo mismo. No, claro, bueno. No de River, pero es antiboca, que es el mismo Se concepto. arrancaron los bosteros. Bueno, nos tenemos que despedir, Sí. Martín, porque Ya. aparte tenemos una banda, Alan Sutton va a estar tocando con nosotros y no nos queremos robar tiempo tampoco No, a ellos. obviamente que no. Gracias, Martín. A ustedes, un placer. Un lujo, un gusto Yo lo pasé muy escucharte. Espero que el algoritmo me recomienda a mí mismo, verme a mí mismo entrevistándote. No, que el algoritmo digan, si no están de acuerdo con algo, me argumentan, yo contesto. Perfecto, en Los comentarios, insultos. gente, en comentarios. Los insultos. Todas las digresiones con el profe. Insultos los guardamos para la cancha, que tampoco. Tampoco. ¿no?